Ubican a Borges la expresión de que el ser humano, pese a saberse finito, se siente eterno. Me parece que en algún punto nos podemos sentir identificados con esta expresión, porque cuando tenemos que enfrentarnos a la pérdida de alguien o inclusive a la finitud de nuestra propia vida, ya sea porque hemos tenido un diagnóstico que no es alentador, parecería que la sorpresa nos cae como un balde de agua fría y las reacciones posibles son totalmente inverosímiles. Desde parientes que nos quieren muchísimo pero que sin embargo huyen frente a la travesía que nos toca cursar, o no ofreciendo el apoyo ni la compañía a las personas que tanto lo necesitan. Y lo cierto es que no es una elección a conciencia. Se hace lo que se puede, no lo que se quiere, la gran mayoría de las veces. Pero como soy de la idea de que uno debería poder un poquito más, siempre que le damos un poquito más de información, ese cambio se puede dar. Así que hoy me adentro a este tema, que es un tabú para muchas de nuestras sociedades, la muerte. Si sentís que este contenido le puede ser de ayuda a alguna persona, te agradezco que lo compartas. Si te gusta, que te suscribas, y si le das like, me entero que te está siendo útil. ¿Recuerdan el video que hablamos de miedo a la libertad? Donde hablábamos de que el primer botoncito donde se activa la supervivencia es el miedo a lo desconocido. La muerte es el gran desconocido. No tenemos ni idea si hay un más allá, si existe un Dios, si me voy a reencontrar o simplemente no hay nada. Entonces eso no tiene una respuesta que resuelva ese gran interrogante. Entonces la esquivo a como de lugar. Pero sin embargo, como basta que estemos vivos para que podamos morir, es algo con lo que vamos a tener que aprender a lidiar, especialmente por un acto de amor, porque tarde o temprano nos va a tocar acompañar a un ser querido que se está yendo, o incluso querríamos que nos acompañen si nos toca partir a nosotros, si es que se da la posibilidad de despedida. Y si no se da la posibilidad de despedida, vamos a tener que elaborar esa pérdida de alguna manera. El duelo cuenta de 5 etapas. La primera de ellas es el shock. Como la palabra lo dice, no voy a entender nada, voy a quedar paralizado y no voy a poder deducir absolutamente nada. No me lo creo, ni siquiera quedo congelado frente a lo que está sucediendo. Después viene la negación, esto de que decimos, no me puede estar pasando esto a mí, ¿cómo es posible? Después viene una etapa de ira, que muchas personas quedan instaladas allí durante mucho tiempo, incluso hasta años, y es ante la impotencia ponerme poderoso, iracundo, furioso, ya sea con Dios, si es que creían Dios, con la vida misma, con las personas, echando culpas a quien sea y yéndome contra esa persona, ya sea un médico, la situación que se haya dado, como de lugar, yo estoy tratando de vengarme de lo que tanto me ha lastimado, y a veces no hay culpables. Después está la parte más jodida, que no queremos saber de nada, que es el miedo y la tristeza. ¿Cómo hago para seguir adelante sin esta persona? ¿O cómo hago para bancarme la posibilidad de que estoy por irme frente a algo que desconozco por completo? ¿Qué va a ser de mí? Y esa tristeza profunda de que la vida se está terminando, o que la vida de este ser tan querido se nos está yendo. Es el preludio de la aceptación, porque es un mar de inseguridades que nos dicen cómo hacemos si son personas que se nos van, cómo hacemos para seguir en un mundo distinto, porque evidentemente este mundo va a ser distinto después de que esta persona no esté, o a partir de que esta persona ya no está, y nos planteamos el mundo hipotético distinto para el que yo voy a partir. Es una travesía ineludible que obviamente no es grata y no elegimos atravesar, pero nos toca, porque como dije al principio, somos seres finitos. Sin embargo, si dejamos de pelearnos con el concepto de la muerte, nos vamos a dar cuenta que para aceptar la vida tenemos que aceptar la muerte. Es parte. No recuerdo quién dijo o si es una frase anónima. Nacemos para vivir y vivimos muriendo. Y es muy real. Nos invita a un pensamiento que incorpore lo paradójico, que tengamos presente que no son aspectos contradictorios, son parte de la vida. Y acá los existencialistas la plantean desde un lugar alentador. Y es esto de que si no hubiera un fin en nuestro tiempo, nuestra vida posiblemente no le diéramos un sentido. Y como sabemos que en algún momento se termina,
reconciliándonos con este aspecto es que vamos a poder construir un sentido que le dé pertinencia a esto que nos ha tocado, la vida, que de por sí es un milagro, porque las posibilidades de que nosotros existamos. Hay un estudio de Harvard que trató de representar a nivel de números qué posibilidades habrían para que existas vos, para que exista yo. Lo representaron con este ejemplo. Es como si 2 millones de personas se dispusieran a jugar a los dados que tienen 1000 billones de carillas y que después que lo tirasen todos salieran con el mismo número. ¿Qué probabilidades, qué chances tenés para que eso suceda? Prácticamente nulas, y sin embargo sucedió. Acá estamos, tenemos ese regalo por un tiempito. Entonces, si incorporamos que la muerte es parte de la vida, vamos a tener 2 opciones. O nos quedamos renegando de que ¿para qué carajos nací si en algún momento me voy a ir o voy a sufrir tanto la pérdida de otros? O al revés, qué fortuna que tuve de existir y tener esta plena conciencia de haberlo conocido, de haber estado con ella, de haber tenido la oportunidad de coincidir en este tiempo. Es inevitable ese dolor. Pero si nos ponemos a pensar que ese dolor existe porque existió la alegría de conocerse, de verse afectados en la existencia de uno y de otro. Hay filósofos que plantean esto de que la vida, Dios, es el universo. Yo hoy no quiero hablar desde la fe, porque a veces te toca creer y a veces no. Es muy difícil que desde la voluntad uno pueda llegar a tener fe. Me parece que no es posible. Entonces trato de aferrarme a conceptos que para todos son tangibles y para que podamos darle un sentido a esto que es tan doloroso, pero que si logramos transformarlo e incorporarlo a nuestra vida, esas etapas del duelo se van a transitar sin que quedemos atascados en algún punto y podamos llegar por fin a la aceptación. Nos aferramos al mundo material y el abrazo, la caricia, el ver al otro es fundamental, porque estamos hechos de esto. Pero podemos decir que somos solamente esto. Lo que yo siento por esa persona es material. Lo puedo traducir en un beso, en un abrazo, en una palabra, pero el sentir en sí es material. Los recuerdos en sí son materiales. El cómo me ha afectado la vida de otro y me ha transformado en mi forma de ser es material. No, con el pasar del tiempo, todas esas experiencias que me han hecho esta persona, de repente ha incidido personas como Spinoza, un filósofo del siglo XVII, que su lectura respecto a la vida y la muerte en lo personal han resignificado un sentido del vivir distinto para mí. Me han permitido aceptar las pérdidas. Y obviamente ya no estaba vivo. Y sin embargo, ese aporte que él dio en mí existe. Cuando quise superar las primeras pérdidas que me han tocado vivir, entre ellos gente muy joven, las pérdidas esperadas y las inesperadas, al principio no encontraba consuelo, no encontraba cómo darle un lugar a la vida si existía la muerte. Y cuando me encontré con esta concepción que era racional, que efectivamente si un ser querido que era parte de mi familia se había ido, en mi biología seguía existiendo y también en mi forma de ser había dejado huella. Si no era un familiar, esa persona que había conocido, detalles que los pude captar de una forma X, pero que es de esa persona, que para mí fue un aporte valiosísimo. Lo atesoré. Queriendo mi vida, le hago honor a la vida de esa otra persona también. No confundamos. No es que la vida de uno se transforme en un altar en memoria de... No me parece bueno eso tampoco. Nosotros tenemos que tener nuestro propio sentido de la vida con los aportes que nos van dando otras personas y con los aportes que nosotros le damos a otros. Después una elaboración interna. Porque eso es apropiarse de lo que nos han regalado también. En este milagro que es la vida, llega un punto que tenemos que partir. Y como decía Facundo Cabral cuando contaba la experiencia de la pérdida de su esposa y su hija en un accidente aéreo, que solo se le habían adelantado en el camino. Todos vamos para allí. Y los existencialistas lo plantean muy bien. Esto de que si no hubiese un tiempo finito,
no organizaríamos nuestra existencia y plantearíamos objetivos. Es el motor de darle un propósito a nuestra vida, justamente porque no es eterna. Entonces tenemos que establecer prioridades. Tenemos que aprender lo antes posible a vivir bien. Y cuando te toque que parta alguien, un ser muy querido, recordá, es tu decisión abrazar el vacío de su pérdida o aferrarte al gran regalo que te dio ese encuentro, ese tiempo vivido juntos. Ahí está la eternidad, en ese gran gesto de amor que incorporas en ti, porque en ti sigue existiendo aquel que fue y el que vas a ser a partir de ahora.